Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley de origen en moción de las diputadas señoras del Real, Leuquén, Muñoz, Olivera y Yosandoni, y del diputado señor Kuchel, que modifica la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, con el propósito de incorporar una medida que facilite el uso de tarjetas plásticas a quienes presentan discapacidad visual, boletín 12.282-31. En segundo lugar, otro proyecto de ley también de origen en moción, de los diputados señores Juan Salida, don Juan, Alessandri, Barros, Bobadilla, Morales, Norambuena, Sangüesa y Urrutia, don Osvaldo, y de las diputadas señoras Samar y Troncoso, que modifica la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en el sentido de establecer un plazo para cumplir con la exigencia de accesibilidad aplicable a edificios públicos y otros que presten servicios a la comunidad, boletín 12.283-31. En tercer lugar, un oficio del director general de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Héctor Espinosa, que tiene carácter de reservado en respuesta a una solicitud de esta comisión referida a los casos de menores, digamos, que habrían salido de Chile. ¿Y tenemos copia de eso para poderlo leer? No se puede leer porque es reservado, solamente se consulta en secretaría, presidente. Se puede consultar en secretaría. La respuesta, el oficio nuestro no fue reservado. Y en cuarto lugar, un correo electrónico de la señora Lorena Valenzuela, vocera del movimiento de Hipoacuse Chile, mediante el cual hace llegar su excusa por motivo de fuerza mayor, por no asistir a esta sesión, y solicita, si es posible, se le invite para otra oportunidad, de preferencia el día 19 de este mes. ¿Sí? Y finalmente la carta que usted me acaba de entregar, presidente, un oficio, del ministro del Trabajo y Previsión Social, don Nicolás Monque, dirigido al presidente de la Comisión de Desarrollo Social, don diputado don Jaime Naranjo. Dice que en respuesta al oficio del antecedente, que se solicita estudiar la factibilidad de emitir certificados de oficios a los estudiantes con discapacidad cognitiva o de otro tipo que asistan a establecimientos educacionales especializados, de modo que puedan demostrar en el mundo laboral que cuentan con la capacitación y competencias necesarias. Tengo a bien señalar lo siguiente. No sé, ¿lo leo completo? O las partes medulares, si hay alguna parte medular que pueda... Dice que con fecha 4 de mayo de este año, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, el Servicio Nacional de la Discapacidad, la Dirección del Trabajo y actores relevantes de la sociedad civil, se conformó una mesa de trabajo técnica que ha sancionado una vez al mes a fin de analizar los avances en la implementación de la ley, los problemas y oportunidades respecto a la contratación de personas con discapacidad y los desafíos que esto supone para las empresas y servicios del Estado obligados por la norma. Algunos párrafos. Dice que en dicha sesión la mesa acordó la elaboración de un documento entregable con medidas concretas para poner en marcha los acuerdos alcanzados o bien establecer planes de trabajo para los temas en que se requiere de un mayor estudio, del cual se remitirá copia una vez que se encuentre disponible. Eso. Muy bien. En relación a la cuenta, estimado secretario, yo tengo la impresión que cuando un documento es reservado se puede ver aquí, se puede leer aquí, es reservado, lógicamente no para la televisión, y usted después lo lleva a donde corresponde, pero no que nosotros tengamos que ir a la secretaría, porque yo he leído documentos reservados en otras comisiones y se ve en la comisión. Lo que pasa es que no podemos sacar copia, no podemos hacer nada, sino que solamente... ¿Me prestáis? La alternativa es declarar secreta en esa parte de la sesión. Claro. Y ya. Sí. Si fuera posible. Claro, se declara secreta. Mientras tanto... En primer lugar va a hacer uso de la palabra entonces la presidenta de la Fundación Microtia Hipoacuse Chile, doña Betsabe Jara. Doña Betsabe, muy buenas tardes.
tiene que, debajo del micrófono, Ahí sí. Sí, gracias, doña. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Betsabe Jara. Soy la presidenta de la Fundación Microtia e Hipoacusia Chile. En el mundo hay 360 millones de personas sordas. En Chile es la tercera causa de discapacidad. El 1% de la población sorda logra completar sus estudios técnicos profesionales. El 2,1% de la población sorda completa sus estudios universitarios. Hipoacusia. ¿Ya? Yo voy a hablar un poco más a fondo de esto. Nosotros somos una fundación la cual se integró en una primera instancia por padres de niños con una malformación llamada microtia, el cual acá mis compañeros van a explicar. La hipoacusia es la sordera, pero nosotros tenemos una sordera muy particular. En Chile existe, bueno, y en el mundo, un tipo de hipoacusia que es neurosensorial, el cual está contemplado el 95% de las personas que tienen hipoacusia. Nuestra hipoacusia es la de conducción. Nosotros tenemos un bajo reducido término de un 5%. Don Fernando va a Sí, correcto, Fernando. Don Fernando, lo Bueno, escuchamos. primero que todo, buenas tardes. Como bien dijo Betsabe, esta hipoacusia por conducción, que es la población que nosotros hacemos contención como fundación, viene acompañada de una microtia. ¿Qué es una microtia? Es cuando los niños nacen con una malformación, ya sea en una o en sus dos orejitas. Como puede ver en la pantalla, en el lado derecho, ese niño no tiene el conducto auditivo, a diferencia de la hipoacusia neurosensorial, que la lesión está en el oído interno. Nosotros también como fundación damos contención a aquellos padres cuyos niños vienen con algún síndrome de base, por ejemplo el síndrome de Trichy-Collins o el síndrome de Goldenhar o la mixomía hemifacial. Estos síndromes se caracterizan por tener malformaciones craneofaciales y por ende la microtia y la hipoacusia pasan a un segundo plano, que no deja de ser importante, pero como comprenderán, pues la malformación de la cara prima lo primero. El año pasado se hizo famoso el término de síndrome de Trichy-Collins por la película Wonder que protagonizó Julia Roberts. ¿Cuál es la prevalencia de estos casos? Por cada 6.000 a 10.000 nacimientos vivos, nace un niño con microtia y hipoacusia por conducción. Según nuestros propios cálculos, de acuerdo a la base estadística del INE, debiesen haber en Chile 1.200 a 2.000 personas con microtia y hipoacusia por conducción. ¿Cuál es nuestra postura frente al tema del lenguaje de señas? El lenguaje de señas, para lograr una inclusión de forma integral y universal, solamente en nuestro 5%, no estoy hablando de la hipoacusia en general, sino que el 5% de hipoacusia por conducción, se debe complementar con audífonos de conducción ósea. En este caso, el lenguaje de señas es una herramienta más, es un complemento. Está demostrado que desde pequeño, desde edad temprana, se estimula al niño con el lenguaje de señas y a su vez, en forma paralela, con audífonos de conducción ósea, a largo plazo los resultados son mucho mejores. ¿Cuál es el problema aquí? Que en nuestra situación particular no tenemos cobertura ni de GES, ni de ISAPRE, ni tampoco la ley Rigarte Soto. No hay cobertura. Entonces los padres, bueno, mayoritariamente son de FONASA, tienen que recurrir a los bingos, a la rifa, y así suma y sigue. Y lo contradictorio es que actualmente, para la hipoacusia neurosensorial, sí hay cobertura para este tipo de dispositivos, que son mucho más caros, valen alrededor de 25 millones de pesos. Y los dispositivos que necesitan nuestros niños
fluctúan alrededor, bueno, los más caros son $14.000, 8 millones, 9 millones, dependiendo del dólar. En resumen, bueno, ese es el último evento que hicimos en noviembre pasado. Si bien dijimos que en Chile debiesen haber 1.200, 2.000 personas, nosotros tenemos catastrado con nombre, apellido, RUT, edad, dirección, alrededor de 200 personas. Y bueno, en noviembre pasado hicimos un evento que se hace todos los 9 de noviembre, que es el Día Internacional de la Concientización de la Microtia. ¿Quién va a intervenir ahora? ¿Don Juan Gallardo? Así es. Debajo del micrófono, por favor, don Juan. Así Muchas es. gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, nosotros, nuestra fundación, que representa a todos estos niños que padecen de la hipoacusia conductiva, ¿no?, que explicó Fernando, y la microtia, que al final es este nacer con una oreja chica o una oreja deformada o claramente sin oreja. Claramente aplaudimos esta iniciativa de poder legislar sobre el lenguaje de señas. Es una herramienta que claramente nos serviría. Lamentablemente, no es precisamente lo que necesitamos. Lo que nosotros primero que necesitamos es existir. Cuando digo existir, es porque claramente no hay un código de nuestra patología ni en FONASA, menos en ISAPRES. Por lo tanto, la única forma que tienen las familias que padecen esta patología es financiar su recuperación a través del financiamiento particular o a través de bingos, como mencionaba Fernando. Nosotros entendemos que esta primera solicitud de poder ser reconocidos con un código FONASA es importantísimo, porque a partir de ahí podemos conseguir la anhelada ayuda para que estas familias consigan y puedan adquirir el audífono óseo, el cual les permitiría ir dejando atrás o ir avanzando en esta patología de enfermedad. Por lo tanto, nosotros creemos que, sin ser dramáticos, podríamos estar hablando de que hay una pequeña discriminación también entre nosotros, entre las propias personas que padecemos de algún problema auditivo o hipoacusia. Creemos que tenemos el derecho. Nuestra Constitución lo consagra en el artículo número 1, al decir que todos los hombres nacemos libres e iguales, ¿no es cierto?, en dignidad y derechos. También hay una garantía en esta misma Constitución en cuanto al derecho a proteger a la salud. Y por último, Chile ha firmado y ha acordado al menos un par de convenios internacionales donde claramente se habla en términos de no poder hacer diferenciación entre las personas con discapacidad. Por eso, porque oír es un derecho, no es un lujo, por esas orejas ausentes, por favor, escúchennos. Gracias. Muy bien. ¿Alguno más de ustedes quiere complementar algo más? ¿Betsabe? Quiero hacer alusión a que esta organización se fundó desde la base de la necesidad de los padres de ser constituidos en derecho para poder ser reconocidos ante el PPB, el Programa de Prestación y Valorización de FONASA, para que la hipoacusia de conducción sea una enfermedad protegida por el Estado y reconocida por ello, para que haya un código y tengamos una igualdad en derecho, tanto la hipoacusia neurosensorial como la hipoacusia conductiva, que es igual de grave esta discapacidad auditiva. Muy bien, Eso, muchas gracias. ¿Alguna consulta? ¿Queda todo claro? Catalina, diputada Catalina, tiene En la realidad palabra. yo saludarlos y agradecerles que hayan venido hoy día hasta la comisión. Yo me había reunido anteriormente con ellos y realmente son un tipo de hipoacusia, un tipo de niños que tienen algún grado de sordera y no están siendo reconocidos. Ya se avanzó bastante con la hipoacusia neurosensorial, como comentaban ellos. Hemos avanzado bastante en otras áreas, pero creo que ellos sí merecen ser reconocidos y que la patología pueda ser ingresada con código y que puedan ir avanzando de la mano con todos los otros tipos que hemos visto. Antes de darle la palabra
diputada Virginia, ¿les parece a ustedes que como comisión mandemos un oficio a FONASA o al ministro de Salud en el sentido de solicitar que esta enfermedad sea considerada dentro de los programas del ministerio? ¿Habría acuerdo para mandar ese oficio? Sí. Acordado. Diputada Virginia, perdón. Gracias. Me leyó la mente, presidente. Por eso que porque hablé antes. Yo lo vinculo verdaderamente más a una situación de salud pública, ¿ya? Entonces, por su intermedio, presidente, yo no sé si ustedes llegaron a la Comisión de Salud, han estado, los han recibido, porque es importante, porque es un tema de salud pública, y FONASA es salud pública, que cumple una función para el Estado. Entonces, yo creo que donde mejor debieran de hacer la propuesta, porque en el fondo ustedes quieren una ayuda para la salud en esta situación, ¿cierto? Entonces, eso es mi consulta, presidente. ¿Fueron a la Comisión de Salud? Son unos minutos. Mire, yo creo que nuestra comisión, el sentido, por lo menos que yo le veo, es escuchar a todos los grupos que se sientan vulnerables. Y por consiguiente, independiente del área que le corresponda. Por cierto, lo lógico y natural hubiera sido que hubieran tenido un espacio en la Comisión de Salud. Pero así como el día de ayer amparamos a las madres y hijos del silencio, que también se sentían vulnerables, hoy día perfectamente, ¿para qué vamos a decirle, miren, vayan a la Comisión de Salud, para que a través de la Comisión de Salud pidan el oficio, si lo podemos nosotros rápidamente solicitar e implementar? Por eso... La verdad, nosotros no hemos reunido con don Daniel Concha, el anterior director del Servicio Nacional de la Discapacidad. Hemos estado en varias reuniones, mesa de trabajo con FONASA y SAPRE, pero en verdad eso del PPB, de integrar esto como una enfermedad acá en Chile, va relacionado a costos y un levantamiento a nivel nacional de un catastro de cuántas personas tienen esta enfermedad. Y nosotros con recursos propios lo hemos hecho y tenemos registrado más de 200 actualmente, pero lo hemos hecho a través de los recursos que hemos tenido, pero no hemos tenido instancia de poder llegar a la Comisión de Salud. Muy bien. Le agradezco a todos esta oportunidad, porque están representando a muchas familias desde Arica a Punta Arenas. Esta comisión tiene la virtud de que sabe escuchar, y todos los diputados son muy sensibles a los diversos temas que escuchamos, y actuamos con prontitud. Muchas gracias. Así que van a ser también nuestra preocupación ustedes. Y por eso que Esperemos que le sea agradecemos que efectivo. estén aquí. Inmediatamente le agradecemos que estén aquí, porque creemos que el proyecto que estamos abordando es una materia extraordinariamente delicada. Hay una profunda discriminación en el país y por consiguiente queremos corregir esa discriminación. Diputada Virginia, tiene la palabra. Gracias. Ya, entonces, como tranquilidad para ellos, en el fondo nosotros haríamos el enlace para que ellos lleguen a la Comisión de Salud, de comisión a comisión. Sí, perfectamente. Sería bueno. Sí, perfectamente, pero Me parece. mientras tanto vamos a solicitar ese oficio. Una vez que tengamos la respuesta del oficio, se las vamos a hacer llegar a ustedes para que sepan que está hecha la gestión y cuál ha sido la respuesta. Y sepan que van a contar con todos los diputados de esta comisión como aliados de ustedes. Diputado Esteban, tiene la palabra. Creo que la virtud que va a tener nuestra comisión es la construcción de proyectos lo más integrales posible, por el concepto mismo que inspira el desarrollo social, que probablemente algunas otras comisiones por su naturaleza no lo tienen. Y yo observo que eso que lo ha buscado el presidente es lo que en general hemos buscado. Así que es interesante, porque cada vez que hemos estado escuchando distintos actores participantes, nos vamos dando cuenta que el proyecto que probablemente cada uno de nosotros pensaba, elaboraba, le vamos dando una mirada distinta, mucho más integral, porque ustedes partieron por un concepto de queremos existir, queremos estar allí. Y probablemente a veces los proyectos buscan 2, 3 respuestas rápidas y como decir, ya, pasa el siguiente. Y esta comisión, por lo menos, creo que hay una mirada muy humanista acá, que intenta más bien darle una integralidad, pero partiendo de la mirada de la persona. Así que en eso son muy interesantes los elementos que ustedes nos han entregado. No sé si alguno de ustedes quiere complementar algo más
antes de escuchar a otras organizaciones? Em, Don Fernando, tiene la palabra. Bueno, obviamente darle las gracias por el recibimiento. Claro, uno de repente, yo lo veo, los padres cuando ven a niño sin su orejita, sobre todo en la salud pública, al principio se sienten un poco como devastados, sienten miedo, pero y la función de nosotros es eso, actuar en primera línea y darles contención. O sea, decirle que obviamente hay solución y que obviamente no están solos. Eso. Muy bien. ¿Y ustedes, perdón, como fundación, están constituidos con socios? ¿Cómo opera la fundación? ¿Nos puede entregar algún complemento? Nosotros estamos hace ya 3 años existiendo. En una primera instancia nos presentamos ante el Senadis como una agrupación de padres y se dio con respecto fue dentro de la necesidad de agruparse. Éramos 5, 20, 100, hoy día somos más de 250 familias a nivel nacional que nos juntamos a través de las redes sociales, WhatsApp, y cada uno cuenta su experiencia y tratamos de asistir a modo de datos de médicos, cómo tomar mejores exámenes, como esto no está codificado. Tenemos que estar buscando y estamos ante la voluntad administrativa de muchas organizaciones para poder, en verdad, que nuestros niños y adultos, porque ahora conocemos muchos adultos que viven así y que se segregan a la sociedad por no tener los recursos económicos debido a no oír bien o no oír. Entonces, esa segregación nos sirve como experiencia de que, lamentablemente, a través de un medio económico, como teniendo el dinero para un audífono o un implante, ellos puedan integrarse en la sociedad y hacer su vida relativamente normal. Entonces, nosotros recién este año sacamos la personalidad jurídica. Yeah. Y nos integramos desde recursos de que los propios padres nos entregan, ya que lamentablemente todavía no cumplimos los 2 años para poder emitir el certificado de donación. Correcto. Eso nos ha ayudado bastante. Bueno, nos apoyó también en su momento la señora Katy Barriga, ayudándonos a organizar el Día de la Concientización de la Microtia, que se hace a nivel internacional. Nosotros acá a nivel latinoamericano somos la única fundación que existe en esto. La otra ya es México y ya Estados Unidos. Así que estamos acá en Chile y somos súper admirados internacionalmente porque estamos dentro de las enfermedades raras, como se califican, pero a su vez somos un país que tiene la oferta en cuanto a los implantes auditivos que se pueden adquirir a través simplemente de la página de Mercado Público. Está falta la legislación solamente que nos integren a la ley Ricarte Soto como microtia, malformación desde la oreja, desde la malformación en sí como cirugía plástica reconstructiva, y también el tema de la hipoacusia, como también la opción que sería incorporarnos a la UGG, es la patología 77, que es la integra la hipoacusia neurosensorial. Muy bien. ¿Alguien quiere complementar más? Muy bien, una Muchas vez gracias. más les agradecemos el aporte que nos han hecho y cuenten con nosotros como aliados de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Ahora vamos a pedirle a la Sí, Federación Nacional de la Comunidad Sorda de Chile, presidenta doña Macarena Parada, que ya estuvo presente. Doña Macarena, En otra ¿va a oportunidad. intervenir? Sí, cambio de lengua de señas. Ya, muy bien. Pero ella no había intervenido. Sí, lo que pasa es que no alcanzaron a poner todo lo que querían. Ah, ya, Sí. muy bien. Muy bien. ¿Quiere complementar su exposición, doña Macarena? Muy bien. Ya nos había dejado bien ilustrado sobre el tema, pero si usted quiere complementar, con mucho agrado la escuchamos nuevamente. ¿Ya? Así que, Gracias. señora Macarena, tiene que encender el micrófono. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? El micrófono. Es que No. yo ¿Verdad? yo voy a No, está interpretar. bien. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Ya. Ujú. Perdón.
Pues esos son los errores. Bueno, mi nombre es Macarena Parada. Mucho gusto verlos a todos ustedes aquí reunidos. Primeramente, como Federación Nacional estamos promoviendo el trabajo en conjunto con las instituciones de personas sordas en su diversidad que existen y trabajando colaborativamente con ellas en todo Chile, con la finalidad de asegurar la accesibilidad, que eso nos falta aún por avanzar. En otros países existen ya legislación, como les conté la vez anterior que vine aquí, y ahora lo voy a presentar. Le entregué a todos este documento de Venezuela, legislación en ese país, de Finlandia, en España, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Perú, en México, en Francia, y he seleccionado algunas porque existen muchas más, y la mostraré, le envié a su correo también para que la puedan revisar, y en este documento también está escrito esas legislaciones. La Federación Nacional de Sordos de Chile, desde 2010 a 2012 aproximadamente, hemos ya venido trabajando y discutiendo sobre la situación puntual, sobre la lengua de señas, que tiene vital importancia. Esta lengua de señas es única, y no hay diferentes lenguas de señas en Chile, es una lengua de señas que tiene sus variantes lingüísticas, como toda lengua. Entonces es un idioma que es un patrimonio cultural de las personas sordas y permite derechos también universales y la inclusión y la igualdad de oportunidades y desarrollo de diferentes personas, tanto a nivel lingüístico como cultural. Y también hay en muchos ámbitos. Como quiero comentarles, sobre la discapacidad no nos vemos sobre esa mirada de la discapacidad. Queremos vernos como una mirada como si fuéramos minoría indígena o lingüísticamente diferente. Como la ley 19.253 de los grupos originarios o étnicos. Queremos asimilarnos a ellos, porque somos minoría. Y sobre el reconocimiento de la lengua de señas y su cultura sorda es importante. No estamos enfocados en la pérdida auditiva, en el problema de la discapacidad auditiva, sino en la cultura, ver a la persona con una cultura. Como se comentó, habían 3 boletines anteriores. Y el primer boletín tenía que ver acerca de había confusiones sobre las visiones que existía de la persona sorda, una visión socioantropológica cultural y una visión puramente médica. En la visión socioantropológica sociocultural, esa visión ve a la persona con su cultura, como minoría lingüística, con derechos lingüísticos propios de ellos, de su comunidad sorda. En cambio, la visión médica ve al sujeto con el problema de la pérdida auditiva, con una discapacidad auditiva, no enfocado en la cultura y la lengua de señas. Son 2 visiones diferentes. Entonces, hay diferencias en estas visiones, como comento. Por eso, el punto central del artículo 34, el inciso 3, tiene similitudes con el artículo 36, inciso 6, sobre la educación, las adaptaciones curriculares con la lengua de señas. Es una utopía, algo maravilloso pensar que todos los colegios tengan esta asignatura, pero en realidad las escuelas de sordos están cerrando actualmente. Cada vez hay menos colegios de sordos y hay más angustia y depresión por el tema en la comunidad. Y algunos se van a colegios de integración o colegios de oyentes y se ve que no están preparados para recibir a los sordos. Falta mucho por hacer en ese aspecto. Herramientas también. Ustedes, por ejemplo, no tenemos herramientas para poder enseñar. Tampoco se enseña cultura sorda en esas escuelas donde se integran. Las personas, profesores, equipos de ayuda, de auxiliar en el colegio, tampoco están preparados para recibirlos. Hay un gran problema ahí con las escuelas regulares. Ojalá que a futuro pedimos que sinceramente se asegure la comunicación de esas personas sordas a futuro y que se coloquen asignaturas de lengua de señas, por ejemplo, desde la universidad o institutos que formen a los futuros profesionales en la educación superior y que ellos tengan la asignatura de lengua de señas. También en el segundo boletín, numeral 11603-31, en realidad todas las escuelas
pensar que todas las escuelas tengan la asignatura de la lengua de señas como algo obligatorio, eso lo estamos analizando y hemos descubierto que hay datos estadísticos de 16.237 escuelas en todo Chile. Una gran cantidad, eso fue en el 2016, pero miremos esa cifra. Tendremos capacidad con los instructores sordos y somos muy pocos instructores sordos de lengua de señas para cubrir 16.000 escuelas, más de 16.000 escuelas, no alcanzaría. Mediante Chile Valora, un organismo del Estado, hemos avanzado y hemos trabajado en el perfil. Ya trabajamos para que se puedan acreditar a 2 años a futuro. Hay que modificar, hay que ver la evaluación del instructor sordo de lengua de señas. Pero estamos solicitando también que se incorporen en las escuelas, si en caso una escuela, como una persona X estudió en la universidad, ¿cierto? Se capacitó y sabe lengua de señas en su profesión, si tienen esa escuela un alumno sordo, debería incorporarse automáticamente la lengua de señas para como forma de enseñarle al sordo. Y la ley 20.000 y el artículo 24, numeral 3, letra B, de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, promueve que facilite el aprendizaje mediante la lengua de señas y su identidad lingüística de la persona sorda. Eso lo señala la Convención, es importante recalcar. Y como el tercer boletín, numeral 11.928-31, el artículo 26, vemos que está bien definido, está muy prolijo el artículo 26, pero, ojo, vemos que también hay que ver primero sobre el instructor sordo que va a enseñar la lengua de señas. Debe ser validado por una institución de sordos que pueda educar con prioridad, sea el agente una persona sorda que enseñe su lengua de señas. Pero en caso contrario, que hay en un pueblo distante, no hay una persona X que pueda enseñar, entonces, ¿qué pasa ahí? La agrupación de sordos que tiene un departamento de enseñanza de la lengua de señas y experticia, pueden habilitar a la persona X a que puedan hacer esa capacitación. No una agrupación de sordos de deporte que no tiene nada que ver con el tema de la lengua de señas. Hay que tener ojo qué agrupación debería ser la que valide a esta persona para enseñar lengua de señas. Y también quiero proponerles a los diputados que en el artículo 26 se haga unas pequeñas modificaciones sobre el patrimonio cultural y de la lengua de señas como lengua natural de los sordos y también de los sordos ciegos, porque es importante señalar también que hay gente sordo-ciega en el ámbito cultural y su identidad a nivel nacional en Chile, no en el mundo, solamente enfocados en Chile, la lengua de señas chilena. También queremos añadir que no podemos obligar a una persona X a que use la lengua de señas. Es una oportunidad que ella la puede decidir. Una persona con discapacidad auditiva podría estar invitada a aprender la lengua de señas o usarla. No estamos obligándolos. Los que tienen discapacidad auditiva o pérdida auditiva, ellos se pueden interesar en aprender la lengua de señas o seguir con su mundo oyente. No podemos cuestionar eso. Ellos son libres de elegir. También queremos modificar y ver un tema sobre la enseñanza o la educación. Sobre la enseñanza, que es tan importante que la persona sorda pueda ser referente que enseña lengua de señas. Y en caso no hay una persona sorda que no va a ir a un pueblo lejano para capacitar en lengua de señas, porque no hay muchas personas capacitadas, es muy complicado, podría ser una persona X que puedan enviarla. En el artículo 26, inciso segundo, el Estado debería de promover los servicios de interpretación, mediación, traducción y facilitación a las personas sordas o sordo-ciegas también, y con pérdida auditiva también en los servicios públicos y también privados. Eso tendría que agregar. También en el artículo 34, en el inciso 3, se podría hacer una modificación que en las escuelas, que si existe una persona sorda, se incorpore el ramo o la asignatura optativa de la lengua de señas, que se promueva esto, que la persona sorda pueda incorporarse, incluirse socialmente en la educación y también capacitar a los profesores que trabajan con la persona sorda y la comunidad educativa en general. El artículo 36, en su inciso 5, también se podría modificar. El artículo 36
tiene mucho parecido con el artículo 42, que se podría aclarar mejor. En el artículo 42, modificar unas pequeñas partes, indicando que en las escuelas, las personas sordas, ellos son diversos en su forma de aprendizaje. Algunos son oralistas, algunos son signantes de lengua de señas, algunos signan literalmente al español con la lengua de señas. No podemos obligarlos, sino que ellos también se adapten, o sea, nosotros nos adaptemos a los sordos en su educación. Eso es importante. También los sordos ciegos o sordos ciegos, personas con discapacidad auditiva, entre otros. Desde la enseñanza básica hasta la enseñanza superior. En forma permanente, que se asegure su proceso en el sistema educativo. Y el artículo 36, el inciso 2, también queremos agregar o que se modifique que en las instituciones universitarias o superior tengan incorporado un ramo, una asignatura de la lengua de señas, que sea obligatorio. Digamos un caso, la obligación en qué asignatura que tenga relación con la salud, con lo jurídico, con el ámbito educativo, debe ser sí o sí obligatorio, pero en otras materias como electrónica o ingeniería, eso puede ser electivo la lengua de señas en la universidad o instituto. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Macarena, por su participación, por la complementación que ha hecho a la exposición que nos hizo el otro día. Honorables diputadas o diputados, no sé si hay alguna consulta a la señora Macarena en relación a su exposición. Siendo así, ha sido muy clara, parece, en su intervención, y vamos a recoger las inquietudes que usted nos ha planteado en esta segunda exposición. Muchas gracias, Macarena, por estar con nosotros. De nada, muchas gracias. Muy bien. La Fundación Nelly Isabel. La Fundación... Su presidenta viene Sierra Alta. ¿Está la señora Sí, sí está. Vianey? Sí. Asiento... Sí, sí. ¿Viene solita o viene que la acompañe para que la ayude ahí a...? Muy bien. Vengo sola, perdón, pero yo le pedí a él si me pudiese ayudar y aceptó. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida y vamos a estar muy atentos a escuchar lo que usted nos va a plantear en el día de hoy. Perfecto. Voy a preguntarle a la secretaria dónde guardó el archivo. Muy bien, está jugando a la escondida la secretaria. ¿Estamos? Muy bien. Voy a empezar. Parta nomás. Bien, primero quiero decirles muchas gracias por permitirme venir. Yo vivo no en la quinta región ni en Santiago, yo vivo en el norte, en Calama, tierra del sol y el cobre, yo vengo con otra fuerza. Y gracias a quién, al diputado Esteban Muy bien. Velázquez, que hizo posible que yo viniera, el diputado. Ese es su apodo, del diputado Esteban, en lengua de señas es su apodo. Muchas gracias, diputado. Y quiero contarles que primera vez mi jefe, cuando yo empecé a trabajar como profesora, quien fue mi primer jefe, director, fue don Esteban, fue mi primer jefe. Y la primera persona que dijo, sí, las personas sordas pueden venir acá.
Un sordo vino acá y después empezamos a trabajar con un proyecto hace muchos años, ya van 20 años atrás. No era fácil trabajar con personas sordas, no era fácil. Y don Esteban dijo, se motivó y después vinieron otras personas sordas, 2, 3, 5, 10, 15 niños sordos. Agradecerle ya 20 años después que nos volvamos a encontrar y podamos vernos y trabajar en conjunto. Gracias por la invitación. Ahora quiero empezar mi presentación. Primero quiero decirles que mi nombre es Vianey Sierra Alta. Mi apodo en lengua de señas es esta. Seña, Vianey. Yo soy profesora de educación básica y también de educación especial. Tengo un magíster en educación y ahora hace poco terminé de estudiar para ser abogado. Me falta el examen, me falta todavía seguir en ello. Con ustedes estoy aprendiendo y estoy estudiando mucho. Así que bien, y quiero decir... me falta poco ya. Profesora, por favor, que me está mirando, apóyeme, no me haga difícil el examen. Hola, profesora, que usted me esté viendo, los diputados la están mirando al momento de examinarme. Bueno, soy la presidenta de la Fundación Nelly Isabel, y trabajamos con mujeres sordas de las regiones, de las distintas regiones de Chile. ¿Y cuál es el objetivo? Poder que las mujeres sordas les demos empoderamiento y fuerza para poder hacer proyectos o programas de capacitación para que las mismas mujeres sordas no sean pasivas, que solo sean receptivas de las cosas que le dan. Queremos que las mujeres sientan la fuerza y que puedan incidir en política, puedan hacer incidencia y cambiar a la sociedad, y que ello es posible. Bueno, empezamos con la presentación. ¿Cuál es la situación de las mujeres sordas? Es la misma que lo que ocurre en la general con las personas sordas. Tenemos los mismos problemas de accesibilidad, problemas de salud. Una mujer sorda que no puede ir al hospital de forma privada, se acerca con el médico y siempre tiene que pedir permiso para una amiga o a la mamá o a la familia, pedir permiso, el familiar decide por su salud. Es muy difícil. Entonces, en Calama tenemos muy malas experiencias con una mujer sorda apodada Cristina. Ella falleció hace algún tiempo atrás porque no podía decir al médico qué le pasaba. Ella solo hablaba lengua de señas, el médico no entendió nunca lo que dijo y ella murió. Fue horrible para nuestra comunidad de personas sordas en Calama dicha situación. Y yo quiero poder incidir en que nosotros todos los días luchamos por la vida, luchamos por la salud, por nuestra libertad. En Calama una persona sorda fue detenida, la llevaron detenida. Y como el carabinero vio, la detuvo, le puso las esposas en sus manos y después nosotros en la comunidad fuimos y preguntamos por qué lo llevó detenido. Es que él estaba curado. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Explíquenos. Y Carabineros dijo, ¿cómo se dio cuenta que usted estaba curado? ¿Usted le hizo el alcotés? No. ¿Y qué le hicieron? No, ¿cómo ustedes supieron que él estaba curado? Porque él hablaba muy mal. Hablaba de manera ininteligible. Entonces, ¿cómo? Y por eso lo llevaron preso. Estuvo 10 horas en una celda o en una cárcel o más horas. ¿Cómo se comunicaba además con los funcionarios si estaba esposado, ya sea de la manera que les muestro o con las manos esposadas detrás de la espalda? Entonces, no había cómo comunicarse. No había accesibilidad. Lo mismo, yo fui al hospital, yo soy mamá. Y cuando las mamás tenemos bebé y tenemos hijos y los hijos están enfermos, tenemos que ir a conversar con el médico. Y yo fui y me dijeron, no, venga su esposo, mejor que entre él, porque con usted no vamos a poder comunicarnos, no nos vamos a enterar. Usted, mamá, espérenos afuera. Hubo una discriminación, pero si yo soy la mamá y el hospital me tiene que facilitar un intérprete. Y hay mamás sordas que van a reuniones con las escuelas, son cosas simples y no hay comunicación. Entonces, todos los días en Chile las mujeres sordas tenemos discriminación y discriminación.
ustedes deben pensar, bueno, pero ya hay una ley que dice que la lengua de señas es el medio de comunicación. Uy, ese es el problema. Voy a mostrarle por qué consideramos que ahí está radicado el problema. Hace mucho tiempo atrás, la primera vez que se dijo que la lengua de señas era el medio de la comunicación fue el año 1997, hace mucho tiempo. Las personas pensaban que la lengua de señas era una herramienta, significaba como un sistema de apoyo o bien algo que se podía adicionar, pero las personas no pensaban que era algo importante para la lengua de señas. Y después pasó el tiempo, igual hace mucho tiempo, en el año 97, el ministro de Educación pensaba que la lengua de señas era parecido a lo que hacían los mimos o mímica, ¿sí? En la reunión aquí en el Congreso se dijo por el ministerio que era un lenguaje que era no verbal. Uf, ¿qué es eso? Entonces, después pasó el tiempo, transcurrió el tiempo, los profesores decían que era comunicación total y pensaban que la lengua de señas era como yo voy a tu casa a comer. Eso no era el sistema de la lengua de señas. Las señas se dicen así, yo voy a tu casa, voy a comer, no es palabra del español con seña respectiva, palabra por palabra de ambos idiomas. Hubo un problema y que ese concepto, al haber definido que era un medio de comunicación, y pasó el tiempo y se mantuvo hasta el año 2010, la verdad es que el Congreso puso en este proyecto de ley qué significa la lengua de señas y volvió a poner es el medio de comunicación. Era un rompecabezas, esto no era la lengua de señas un medio de comunicación, porque nosotros pensamos que era medio de comunicación, significaba ¿qué? Significa la televisión, significa el telégrafo, significa YouTube, significa Facebook, WhatsApp, esos son medios de comunicación, eso significa cuando decimos medio de comunicación, pero la lengua de señas entraba en esa categoría, no lo podíamos comprender, era muy raro. La siguiente, por ejemplo, yo la verdad es que yo ahora quiero presentar, bueno, mi rol de profesora, hacer una breve explicación como una clase, cuál es la diferencia de lo que significa medio de comunicación. Es muy distinto, diferente a la lengua de señas. Como ustedes pueden mirar la presentación en el PowerPoint, pueden ver que ahí dice el telégrafo y el morse están arriba y abajo, dos formas de distintas maneras. Arriba y abajo hay un puntito y otro rayita puntito. Eso es distinto, pero significan lo mismo. Arriba dice amor y abajo dice love en inglés, pero es lo mismo. Pero los sistemas de puntuación determinan cuál es el idioma que se utiliza para explicarlo. El siguiente, el braille, la máquina es lo mismo. Dice con puntito A-N-O-R, amor, y en el otro lado vemos el alfabeto manual, que sería, la verdad, es que las personas oyentes piensan que A, B, C, D, lo que yo estoy haciendo, este deletreo, es la lengua de señas. No, no lo es. A, B, C, D, esto que estoy haciendo, GHI, no es la lengua de señas. Eso es para el español y se usa para otro idioma. Amor, así estaría deletrando. ¿Y cuál lengua es la que utilizo al deletrear? ¿Cuál lengua? ¿Cuál idioma? El idioma español. Utilizo el deletreo. La lengua de señas, ¿cómo lo diría? La lengua de señas chilena sería esta seña. Ustedes logran ver que ambas metodologías son distintas. Ambas son lenguas distintas, el español y la lengua de señas. Yo le quiero mostrar a ustedes que la lengua de señas no es un medio de comunicación. Entonces, ustedes deben pensar, bueno, o están pensando, ok, bueno, la verdad es que no es un medio de comunicación. Pero entonces, ¿qué significa la lengua de señas? Entonces, ¿qué significa ella? La lengua de señas, ¿sí?, es una lengua que tiene una estructura gramatical y léxica. ¿Ya? Tiene un léxico diferente a otras lenguas. Yo les conté, o les quiero contar que la lengua de señas surge, quieren que ustedes les cuente la experiencia de cómo surge, las investigaciones hechas por sordo que se llama Carol Paden, un investigador que es persona sorda de los Estados Unidos. Justo hay un pueblo donde está en Israel y el lugar se llama
Al-Sayid. Ese pueblo, ¿qué pasó con esa comunidad en esa localidad? Ahí surge muchos niños sordos. Antes no habían sordos en ese lugar y fueron surgiendo niños sordos, naciendo, y había una persona sorda. Ahí en ese pueblo nacían una persona sorda por 6 personas oyentes. Y ahí no había lengua de señas, nada de ello. Y después, 70 años después, solo surge ahí que todo el pueblo hablaba lengua de señas. Todos hablaban lengua de señas. Entonces observaron cómo inventaban solo esta lengua de señas. La comunidad se puso de acuerdo de manera natural porque nosotros somos humanos y nuestro cerebro tiene al interior el lenguaje, la capacidad del lenguaje. Y el lenguaje puede ser oral y si no puede hablar, se transforma en la lengua de señas. Cuando yo me encontré debajo del agua o vamos nadando, las personas inmediatamente empezamos a hacer gestos, ¿cierto? De manera natural. De manera natural, el ser humano utiliza el lenguaje visual. Lo mismo ocurre en la exposición o reuniones que tuvieron sobre la microtia recién ahora en esta reunión. La lengua de señas, como se dijo, es un soporte, como la lengua oral, por ejemplo. Hay un autor que se llama Oliver Salkes, y él escribió un libro que se llama Veo una voz. Él investigó que habían 2 niños con autistas, los 2 niños, y no hablaban nada, no emitían sonido. Y Oliver conocía personas sordas que signaban la lengua de señas. Entonces le dijo, venga la persona sorda y enséñale a ambos niños la lengua de señas. Y los niños autistas inmediatamente empezaron a utilizar la lengua de señas y hablar en lengua de señas, hablar en lengua de señas como si fuesen personas sordas. Y de ahí empezaron, después de este proceso, a hablar verbalmente. Porque el cerebro, en la corteza del lenguaje es la misma. El niño sordo que hace lengua de señas, el cerebro está funcionando desde el mismo lugar del lenguaje. Y cuando se habla con voz, el idioma es la misma zona del lenguaje cerebral. Es lo mismo porque la lengua de señas es del ser humano. Entonces, ¿qué pasa con la lengua? El lenguaje o las lenguas van unidas a la cultura. Por ejemplo, la lengua mapuche automáticamente se vincula a su cultura mapuche. La lengua inglesa, automáticamente pensamos en la cultura inglesa. Y lo mismo que la lengua de señas, es imposible disociar o separar que la lengua de señas surge de la cultura visual. Entonces también hay una identidad. Antes Macarena Parada les dijo que éramos una comunidad indígena, que nos sentimos vinculados a ellos, que pertenecemos a estos grupos. Continúa, por favor, con el PowerPoint. El problema es que cada uno de ustedes tiene una hojita con morado. Quiero que vean en ese papel cómo en otros países significa la lengua de señas. Se los entregué a ustedes, lo tienen en su poder. Nosotros leemos en el documento que la lengua de señas, por ejemplo, colombiana, la lengua de señas colombiana dice que significa, la ley dice, significa la lengua natural de una comunidad sorda, que forma parte de su patrimonio y cultura y que es rica y compleja y que tiene gramática y vocabulario y es el mismo nivel que las lenguas orales. Es muy bonito este significado que ha dado la ley colombiana a la lengua de señas. La ley uruguaya, artículo 1, dice, se reconoce que todas las lenguas de señas uruguayas es una lengua natural de las personas sordas y de la comunidad de todo el territorio de la República de Uruguay. La ley tiene como objetivo remover las barreras de la comunicación y asegurar la igualdad de oportunidades. Podemos seguir leyendo el documento
Y a la vuelta de la página yo les quiero contar que hace poco, la semana pasada, yo fui a Bolivia el 28 de noviembre. En Bolivia ya la federación que se llama FEBOS, esta es la seña, la Federación Boliviana presentó un proyecto de ley con lengua de señas, artículo por artículo, y que incluía todos los temas relacionados con la lengua de señas, pero separado por artículo por tema. Es muy bonito lo que ocurre en Bolivia, y Bolivia tiene varios departamentos en el Estado boliviano, y cada departamento también tiene un reconocimiento particular. El departamento de Chuquisaca, Chuquisaca, ¿sí? Dice el departamento, la lengua de señas boliviana es el idioma empleado por la comunidad de personas sordas y representa su identidad y su cultura propia, que expresa una lengua visual, gestual boliviana en el departamento Chuquisaca. Es más particular. Es muy bonito. Esto significa que cada artículo contemplado en la ley es muy hermoso, le da un significado a la lengua de señas. Lo leemos, ¿qué significa? Veamos lo que dice la lengua de señas chilena. Se reconoce como medio de comunicación. Oh, por Dios, plop. Sí, entonces, de verdad es que cada país tiene unos conceptos en donde sacan, ¿de dónde vienen estos conceptos empleados? Los utilizaron de la Convención de las Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad, o sobre las personas con discapacidad, que habla, que es la lengua natural de las personas sordas, que incluye la cultura, incluye su identidad. ¿Me entienden? Entonces, la verdad es que nosotros como país y ustedes como comisión tienen la responsabilidad de darle un nuevo significado a la lengua de señas. Yo les quiero decir, por ejemplo, que el país como Eslovaquia, España, Irlanda, y ellos ya han hecho un proyecto de ley de la lengua de señas, de ley de lengua de señas. Así se llama la ley, y de ahí se va desglosando en distintos artículos por temáticas que se abordan. En Bolivia, Sri Lanka, también presentaron proyectos de ley que se llama Ley de Lengua de Señas, y se desglosa en distintos articulados con las temáticas que se relacionan con la lengua de señas. Y así tenemos muchos ejemplos. Hay algunas constituciones que incorporan el país como Nueva Zelanda, donde la lengua de señas está a un nivel de constitución, es una lengua oficial, es la segunda lengua oficial neozelandesa. Entonces, la verdad es que yo siento que nosotros tenemos una responsabilidad de dar un significado correcto a la lengua de señas, respetando lo que nos dice la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Siguiente, por favor. Vamos a darle agüita a las manos de la intérprete. Ok, entonces ya Macarena Parada les contó un poquito sobre el tema que está en esta PowerPoint, en esta presentación, en esta hoja, y es importante la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad nos señala que debemos que tener un respeto y un reconocimiento a la lengua de señas. El artículo 1 y el artículo 2 nos dice la lengua de señas es igual a las otras lenguas orales. Nos lo dice esta Convención de Naciones Unidas. El artículo 21b obliga a fomentar el aprendizaje de la lengua de señas a los estados y la promoción de la identidad lingüística. Pero ojo, hay una cosa muy importante en esto. Dice aquello, aprendizaje de la identidad lingüística. Yo les pregunto, ¿quién le da la identidad lingüística? Es la misma persona sorda la que le da la identidad lingüística. Cuando yo como persona sorda, vianey, soy profesora y hablo en lengua de señas, los niños sordos me ven y quedan admirados, ellos
copian este modelo y asumen una identidad positiva en su interior. Y ellos adoptan el sentimiento de pertenecer a una comunidad. Yo pienso que las personas sordas tenemos mucha suerte. Yo fui a Argentina y me encontré con una persona sorda y empezamos a comunicarnos, y la verdad es que mi lengua de señas es distinta a la lengua de señas argentina, la verdad, pero necesitamos un día para comunicarnos bien y fluir en la comunicación a través de las señas. Eso nos muestra que la humanidad es natural, está la lengua de señas. El artículo 23 también es importante para que ustedes sepan y tengan información de las guaguas, se les entregue inmediatamente a ese bebé sordo la lengua de señas. Que sea decisión posterior de los padres si lo implantan o no, pero siempre, siempre la guagua sorda, todos los niños bebés sordos tienen el derecho a aprender su lengua de señas. Por ejemplo, países como Suecia tiene una obligación legal de que cuando nace un bebé sordo, antes de que sea implantado, oralisto, que se le vea como discapacitado, da lo mismo, primero tiene el derecho a aprender su lengua de señas. Eso es muy importante. Ahora, también se dice la cultura sobre sorda, el bilingüismo, está en la convención. Y ojo, antes cuando yo empecé a conversar con ustedes, yo les dije que acá en Chile de 1997 decían, uy, la ley de lengua de señas era imposible, que fuera oficial el reconocimiento como país de una lengua oficial. La convención en el artículo 21b dice, los estados deben reconocer la lengua de señas como un idioma oficial del país. La lengua de señas chilena es oficial de nuestro país como idioma, como lengua. Siga, por favor, con el PowerPoint. Entonces, como un resumen de lo dicho, yo pedirles a todos ustedes que nosotros modernicemos el concepto de lengua de señas que está en la ley y que incorporemos el significado de lengua natural de las personas sordas, originaria y que constituye el patrimonio vivo de la cultura y que incluido en la cultura y la identidad de las personas sordas de Chile. Y también respetamos cómo nosotros debemos respetar el artículo 7º de la ley 20.422, que nos dice este artículo 7º claramente que nosotros debemos tomar medidas de acción positiva. Y aquello significa que nosotros tenemos un problema, que el darle el trabajo a las personas sordas tiene que ser las personas sordas las que sean responsables de dar la enseñanza de la lengua de señas. Son los primeros en enseñar la lengua de señas, las propias personas sordas. Eso es su trabajo, es parte de su trabajo porque la lengua de señas es su patrimonio. La palabra patrimonio es muy importante. ¿Por qué? Ustedes saben que nosotros ya conocemos la experiencia de personas mayores sordas, de viejitos sordos. Es muy sensible lo que les voy a contar. Ellos nos cuentan, las personas más adultas, que cuando eran niños iban a la escuela les prohibían hablar y utilizar las manos. Les pegaban en las manos, les amarraban las manos, ponían las manos atrás de su cintura y eran obligados a hablar, a modular. Y no podían usar las manos. Pero los niños desafían, se rebelan y hacen una resistencia con este sistema educativo y ellos iban al baño y hablaban entre ellos, entre los mismos niños con lengua de señas. Volvían a la sala, ocultaban su mano al interior y hablaban modulando. Y esos niños ahora son adultos, son viejitos y ellos salvaron la lengua de señas chilena y la permitieron perpetuar hasta el día de hoy como nuestro patrimonio. Siguiente, por favor. Entonces, antes había un poquito de confusión con las cosas o los significados y yo los quiero aclarar. Hay un autor muy bueno que se llama Paddy Ladd y es un hombre investigador sordo de Inglaterra. Y él investigó, como investigador sordo, empezó a investigar y escribió un libro que se llama Cultura sorda, busca la sordidad. En búsqueda de la sordidad. Y le aviso que Paddy Ladd, que su seña viene en marzo, wow, es muy importante para nuestra comunidad que él venga. Él escribió estos conceptos que ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Él dijo que hay dos palabras, deafness, que significa sordera, y la otra,
deafhod, que significa sordedad. Bueno, entonces ustedes dirán, wow, ¿cuál es la diferencia entre ambos conceptos? La diferencia es la perspectiva de la persona. Yo les puedo, con la misma persona que tengo enfrente, la puedo mirar como que ella no puede hacer cosas, o la puedo mirar desde una perspectiva que sí puede hacer. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, normalmente yo le pregunto a las personas oyentes, a ver, dígame, ¿qué significa persona sorda? ¿Cuál es la respuesta que recibo? ¿Ustedes qué piensan? Automáticamente, ¿qué nos dicen? ¿Ah? Ustedes me pueden aportar, a lo mejor no escucha, me dirán no puede comunicarse o no puede hablar por voz. Esos son conceptos de negatividad. No puede. Entonces la persona siente, wow, yo pienso en mi interior es raro. No, negatividad, mi vida significa que también es desde lo negativo. Entonces, como yo les dije a ustedes, ¿qué es una mujer? Una mujer no es un hombre. No es un hombre. Sí, una mujer significa que no es un hombre. ¿Qué respuesta? ¿Por qué no es un hombre? Porque, no sé, no, espérate. Yo soy, y significamos que nosotros podemos significar que sí podemos hacer cosas, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, una persona sorda, nosotros podemos comunicarnos visualmente, podemos usar la lengua de señas, tengo una cultura sorda, ¿y por qué? ¿Y para qué significa lo que soy yo como una persona humana, pero no desde la perspectiva, desde lo negativo? No nos confundamos. La comunidad de personas sordas, dentro de las personas sordas, de ella le da lo mismo la discapacidad auditiva, el no oír, nos da lo mismo. A nosotros nos da igual. Podemos implantarnos, otra persona puede tener microtia, otra persona puede ir perdiendo la audición poquita o profundamente, quedar hipoacúsica. Bueno, pero nosotros no hacemos un enfoque desde la discapacidad auditiva o la negativa. Eso lo pescamos y lo botamos, lo dejamos de lado. Nosotros, ¿qué significamos? La palabra persona sorda, ¿qué significa? Que podemos comunicarnos con lengua de señas. Si la persona usa implante o tiene otras cosas, no importa, tiene sus manos para comunicarse y poder hablar a través de la lengua de señas. ¿Qué significa? Que la persona sorda además tiene una cultura que se transmite históricamente. Persona sorda significa que tiene una experiencia de vida, que todos los días vive discriminación, se empodera y se esfuerza por abrir estos obstáculos, y significa que tenemos una visión positiva nuestra de orgullo como persona sorda o orgullo sordo. El primer concepto no, es el segundo concepto el que utilizamos y nos refiere a nosotros, que es sordedad. Después, no queremos que nos miren o nos miren como una persona dañada auditivamente. No queremos que el enfoque se mire en mi oído. Yo quiero que ustedes me miren, que yo puedo comunicarme, puedo hacer la lengua de señas, puedo, y todo es positivo y tengo la fuerza y empoderada, y siento un orgullo de ser sorda. El otro, entonces, ya la mirada médica, no más, queda en el pasado. Nosotros queremos una mirada social humana, enfocada en los derechos humanos. Allá hay una revista que está acá, ustedes pueden leer Lane Hofmeister, el autor que aparece ahí, Lane Hofmeister y Bajan, ya autores, son investigadores sordos de los Estados Unidos que escribieron el significado de ser persona sorda, y ellos nos dicen persona que tiene un mundo visual, pero a mí me interesa decirles a ustedes que significa que algunos nacen en el mundo sordo, otras personas nacen oyentes, y cuando vamos creciendo, empezamos a enfocarnos en este mundo, sentimos un imán por el mundo sordo y dejamos el mundo oyente y nos sentimos felices en el mundo sordo. Ustedes, por ejemplo, vieron la película Happy Feet. ¿Algunos la vieron? ¿La película? ¿Vieron Happy Feet? ¿Usted vio Happy Feet? ¿Usted la vio? El del pingüino. El del pingüino, dibujitos animados, algo así. Es lo mismo. La mamá y el papá pingüinos eran buenos para cantar, y el hijo no sabía cantar.
y ellos se quebraban la cabeza, que no podía cantar, ay, no puede cantar, pero su hijo tenía otra posibilidad que sí podía hacer, y era bailar. ¿Sí? Entonces, cuando él fue creciendo, después de tantas críticas, tú no puedes cantar, no puedes cantar, no puedes cantar, cuando el pingüino se empoderó, se fue y siente una atracción fuerte por el mundo de los pingüinos que bailan. Sí, se sintió feliz en ese entorno y se integró a ese mundo. Es lo mismo que nos ocurre con las personas sordas. ¿Me entienden? Bueno, siguiente. Bueno, para terminar, por favor, no se demoren mucho más. Debemos poner el significado de la lengua de señas en la ley. Ustedes tienen los distintos boletines que hizo uno de ellos el diputado Torres, y ese concepto está perfecto. Es lo mismo que ha dicho Macarena Parada, lo de los ramos o los artículos que están comprendidos ahí. Es importante para nuestra comunidad el significado. Y los otros temas, bueno, hay que ver, hay que empezar primero por aquello, por definir la lengua de señas, y ustedes mismos han visto que han llegado distintos proyectos de ley sobre la lengua de señas que se han presentado al Parlamento, distintos proyectos variados, pero falta lo más importante. Primero, definir qué significa la lengua de señas como primero aspecto, y después que esta definición esté vinculada con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y la lengua de señas de las personas sordas. Hay que primero solucionar ese tema, la definición, y después, bueno, la segunda petición que aparece acá es que la verdad es que ustedes, yo pienso que ustedes mismos, lo tengo aquí en este documento, ven, estos puntos. El boletín de proyecto dice la lengua de señas en televisión, la lengua de señas pública de difusión para funcionarios públicos. Y usted dice, ay, qué rompecabezas, ¿qué hacemos? Wow. Pero bueno, yo les quiero pedir que si ustedes piensen cómo podemos construir una mesa de trabajo con las organizaciones de personas sordas que concurran a ella, y colaboremos en hacer lo mismo que ha ocurrido en las otras leyes de lengua de señas. Y ojalá que tengan el Poder Ejecutivo presente un mensaje para poder trabajar las distintas temáticas, pero vinculadas previamente con las organizaciones de personas sordas en su elaboración. Las personas sordas tenemos instituciones y organizaciones. Hace poco, en enero o febrero, mostramos que podemos trabajar en conjunto las organizaciones. En enero y febrero hasta abril, nosotros trabajamos distintas instituciones de personas sordas colaborativamente en grupo para lograr la construcción del perfil del instructor sordo por Chile Valora. Es importante que ustedes tengan claro que debemos seguir la misma voz de estas instituciones, como un camino, como una fila. La Federación se ha hecho un esfuerzo grande, las instituciones que estamos dentro de la comunidad de personas sordas sabemos que lo más importante es que nuestro objetivo sea ese final. Y queremos que la historia de cada uno tenga su nombre como participación en el proceso de elaboración de la ley que reconoce la lengua de señas chilena como un derecho humano. Bueno, eso nomás es lo que les quiero decir. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vianney, ¿no? Vianney. Muy interesante su exposición, muy completa. Nos ha ilustrado bastante sobre el tema, como otros expositores. Diputadas, diputados, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? Diputada Virginia, tiene la palabra. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitarlos a todos y a todas porque realmente es parte de nuestra cultura este idioma y tenemos que tomarlo tal cual. Hay un trabajo intenso que hacer, presidente, y bueno, y me gustaría que desde nuestra comisión saliera justamente esta ley que se necesita, no siempre con el tema inclusivo, no. Hay que tener una ley clara, concisa y precisa, ¿ya? Entonces, yo creo que tenemos como comisión una bonita labor, constructiva labor,
Y bueno, hay que ayudar a nuestros ciudadanos en todos los ámbitos que se sitúa el día a día cada uno de ellos, y eso es lógico, ¿ya? Así que yo estoy muy contenta por eso, estoy Muy feliz bien. de estar en esta comisión, porque realmente estamos haciendo un trabajo intenso, con mucho respeto y con un resultado para que todos nuestros ciudadanos y ciudadanas en este país tengan los espacios y el respeto que se merecen. Muy bien, muchas gracias. Queremos, una vez, no hay otra consulta, queremos agradecer, señora Vianey, su exposición. Ha sido muy amable. Muchas gracias por la información que nos acaba de entregar. A continuación, para concluir, el presidente de la Fundación Sordos Chilenos, don Cristian Muñoz. Es múltiple, don Cristian Muñoz. Tranquilo, no se ponga nervioso. Yo esto creo que lo tenemos ya, ¿no? No, es otra. Ya, no. Anda buscando su exposición, le presto la mía. Sí, gracias, dice. Gracias. ¿Para qué no? Muy bien. Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Cristian Muñoz, mi seña es así, Cristian, y nací sordo y trabajo actualmente con la comunidad sorda, luchando por estos derechos, trabajando y nunca descansando, jamás descanso. El objetivo claramente son las personas sordas, y agradezco primeramente a ustedes por aceptar que estos boletines se hayan modificado, se hayan refundido, porque es pertinente hablar sobre la vida, las barreras que existen en la comunicación para las personas sordas cotidianamente, a diario, y se acepte legislar y modificar esto, porque ustedes puedan entender cómo es su mundo, su cultura sorda de las personas sordas. También los boletines son importantes señalarlos, como mencionó Vianey y Macarena Parada en los boletines anteriores, que estamos tratando de que se clarifiquen los conceptos sobre lo que queremos discutir. En el boletín 103, 109, 103, en los tres boletines que tenemos, lo puedo numerar yo, 109, 13-31, 11, 63-31 y 11, 92, 8-31. El objetivo también es la modificación del artículo 26, que es sobre el reconocimiento de la lengua de señas chilena, por lo que dice la Convención Internacional de Personas con Discapacidad en su artículo 21, letra E de la Convención de Personas con Discapacidad, que dice, se reconoce la lengua de señas vinculado a este ámbito legal, como queremos ahora reformular este artículo 26 en forma positiva. También el artículo 30, en numeral 5, sobre las personas con discapacidad, esta convención señala sobre derechos, pero queremos aclarar que está un poco más remarcado, derechos y reconocimientos de identidad y cultura lingüística, específicamente en la lengua de señas y cultura de personas sordas. El artículo 5, número 3, de la Convención de Personas con Discapacidad señala que promover en igualdad de oportunidades y la no discriminación. Planes específicos y ajustes razonables. Como obviamente se sabe, tiene que ver esto con el artículo 26, que menciona se reconoce la lengua de señas chilena. Vianey comentaba que no es medio de comunicación, como dijimos, es parte del patrimonio cultural y material de las personas sordas y también de las personas sordociegas. Igualmente, la lengua de señas es parte de nuestro país en Chile. Si habría una situación en caso diferente, que hay un adulto sordo, pero a la audición y no quiere aprender lengua de señas, obviamente la accesibilidad también sería igual. Porque de la lengua de señas que la usa y la que no usa también tiene accesibilidad. Respetamos si no quiere aprender lengua de señas una persona adulta, pero tiene también la accesibilidad garantizada en igualdad de condiciones. Asegurar para ambos la accesibilidad, porque todos somos personas con derechos humanos. Y esto vinculado a la Convención Internacional.
un diputado Torres, en un boletín, el último boletín, el 11928-31, lo veo muy positivo y prolijo lo que dice ese boletín con mucha claridad. Porque justamente el artículo 2, numeral 2, de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, enmarca claramente que el derecho de la enseñanza de la propia lengua y cultura es obvio que se relaciona con la lengua de señas y las personas sordas. Como persona sorda, parte de su cultura. También ahora quiero darle un ejemplo a todos. Las personas mapuches, por ejemplo, o indígenas, tienen diseños o tradiciones culturales, ¿verdad? Las personas compran esos patrimonios, o sea, esa arquitectura, esos diseños de ellos, y alguien hace una copia sin permiso, una apropiación indebida, como si fuera a hacer un negocio con esta riqueza cultural que tiene, y negocia, lucra. Eso se llama una apropiación indebida cultural, que estaría haciendo contra una etnia, apropiándose de algo que no le pertenece. Mejor entonces señalar con claridad que es un derecho lingüístico del sordo y su cultura. También, obviamente, también como que es la persona sorda la que tiene prioridad en enseñar su lengua. No cualquier persona sorda que esté cualificada y que tenga cualificación idónea para hacerlo. Pensemos, por ejemplo, hay un pueblo en una ciudad muy lejana que no hay una persona que enseñe señas que sea sordo. Podría ser una institución que pueda validar a una institución específica en la enseñanza de la lengua de señas, como dijo Vianey, para que enseñe lengua de señas. Un segundo. Perdón, disculpe. También es muy importante sobre la lengua de señas chilena que se usa diariamente en la vida. No confundamos el tema. Cortemos esto, la lengua. ¿Quién usa la lengua de señas? Las personas con discapacidad auditiva o personas sordociegas, pero pensemos que se usa en la vida diaria. Yo vivo diariamente, de niño nací sordo, uso la lengua de señas en mi comunicación, y es diferente que alguien, por ejemplo, de ustedes, el día de mañana puede quedar sordo por alguna situación especial. No es algo propio de su vida. Yo viví y nací sordo y se transmite de generación en generación la comunicación a la lengua de señas. Actualmente me da mucha lástima que está aumentando, que la lengua de señas se está deformando en Chile. Está fracasando y rompiéndose nuestro idioma. Se está deformando. No está nuestro patrimonio. ¿Quién está salvaguardando este patrimonio? Actualmente ahora, ¿qué existe? ¿Por qué pasa esto? Porque hay un problema actualmente, que la mayoría de los oyentes, no sé quién, no voy a señalar el nombre, pero la mayoría de los oyentes están imponiendo las señas a la comunidad sorda. Les cuestionan que nos falta vocabulario de lengua de señas, tenemos pobreza de la lengua de señas, y eso nos está perjudicando a nosotros. Entonces sabemos que en nuestro país, en todo Chile, es muy amplio el territorio, y en cuanto a personas sordas, según el censo que da la lengua de señas, no tenemos algo cercano, pero alguien dice que son 800.000 personas con sordera. Entonces necesitamos algo más específico, que se reconozca la lengua de señas como actualmente lo tenemos, en una base, y empezar después a ampliar con más derechos y artículos. También deseamos, ojalá, que el artículo 26, BIS, que el Estado asuma que promueva la accesibilidad en todos los servicios públicos, que se asegure esa accesibilidad para las personas sordas, que tengan intérprete, facilitador, mediador, traductor de lengua de señas, con ese objetivo de reconocer su lengua y su cultura y que pueda tener acceso. ¿Por qué? Porque si la lengua de señas está reconocida y después hay barreras, no funciona. Que se incorpore esto, BIS, este artículo, que se vincule, que debe asegurar la accesibilidad como algo primordial. Porque la convención también lo dice, la convención internacional lo dice. Lo señala como voy a decir ahora. La convención en el artículo 5, numeral 3, promueve la igualdad y la no discriminación. El Estado. Entonces las personas sordas, hoy día en televisión, por ejemplo, justo un sordo fue y había incomunicación por el tema de consumo de drogas, una institución que es Senda, ¿verdad? No hubo comunicación en Senda
y se aumenta este problema con las drogas en las personas sordas. No hay una relación tampoco de la salud para los sordos, una atención que corresponda para dar seguridad y tranquilidad a la vida diaria de un sordo. Ahora, actualmente, hay una accesibilidad con un intérprete de lengua de señas o un facilitador de lengua de señas. En el Bosque es el primer CESFAN que cuenta con este servicio de accesibilidad para sordos en el Bosque. ¿Y quién financia? Nadie lo financia. Nosotros lo autogestionamos sin ayuda de nadie. Y en todo Chile, ¿qué pasa más encima? Ojo, miren, por favor. Decimos que hablamos de derechos de la salud. Todos tenemos derecho a la salud, ¿verdad? Como humanos, como personas, en igualdad. Pero hay servicios públicos o privados que uno elige y sabe que hay buena o mala calidad. Esto no estamos discutiendo ahora. Estamos viendo el tema del derecho. La persona oyente puede comunicarse y acceder a la salud, ¿cierto? Hablar el español si tiene un buen o mal servicio, pero puede hablar el español para comunicarse. Yo voy y soy sordo, uso lengua de señas, no me comunico, no me dejan comunicar, me siento excluido. Entonces eso hay que agregar ahí, que se asegure de que los servicios sean accesibles. También, el motivo es que tiene vinculación con el artículo 9, numeral 2, letra E, de la Convención de las Personas con Discapacidad. El Estado deberá asumir planes que ofrezcan formatos de accesibilidad y ayudas humanitarias y con profesionales intérpretes de lengua de señas. Entonces, se reconoce la lengua de señas, obviamente tiene relación con los servicios de interpretación. Lo que pasa actualmente, ¿quién va a interpretar? ¿Quién capacita al intérprete? ¿Quién será el profesor? Vemos que aquí la legislación uruguaya es muy buena en su artículo 3 o 2, no me recuerdo bien, que habla sobre el Estado crea una carrera de intérpretes y preferimos también adaptarla, crear aquí una carrera de intérpretes y profesores, pedagogía de la lengua de señas chilena. Eso, si es que se crea esa carrera, se puede difundir. Imaginemos más adelante que se haga diferentes boletines, ¿verdad? Con obligaciones sobre la lengua de señas, pero ¿cómo se va a preparar todo esto que estamos diseñando? ¿Va a tener fallos otra vez esta legislación? Ojalá que no. Por eso, si creamos esta carrera profesional pedagógica de la lengua de señas a nivel nacional o de intérpretes también, ahí hay que señalar cómo se va a preparar esto, cómo se va, quién está a cargo, cómo se financia. Todo está sobre la accesibilidad diaria para los sordos. No es lo mismo, la lengua de señas es un juego, algo maravilloso, algo muy bonito estéticamente, que nos vemos en canciones con interpretación de lengua de señas en televisión, o es una cuestión para usarla para publicidad de moda. Tiene que ver con nuestra vida diaria, vida humana, un derecho para comunicarnos. Entonces, en síntesis, en realidad me da mucha lástima, como representante de la Fundación Sordos Chilenos, que hemos consultado a las personas sordas sobre lo que está pasando y estamos verificando que los sordos en todo Chile, las instituciones, no tienen mucho conocimiento de cómo tener una fortalecida institución de sordos. No saben cómo conseguir proyectos sustentables financiables por el Estado. No tienen cómo hacer un proyecto y asumen los oyentes haciendo proyectos para los sordos. Y el sordo no participa ni aprende cómo hacer un proyecto. ¿Cómo entonces puede ser esto posible? Algunos sordos de agrupaciones de sordos, pero en la mayoría pasa esto, no... En la mayoría no saben cómo hacer un proyecto de ley tampoco, no tienen ni noción, tenemos que explicar como fundación, capacitarlos. Yo, verdad, no estoy a cargo, no soy Estado, no soy representante del gobierno, entonces los servicios nacionales de discapacidad deberían hacer eso. Ya tiene muchos años, creo que el servicio empezó de la discapacidad oficialmente en el 2010 como servicio, porque antes era Fonadis. Y le hemos dicho al servicio siempre lo mismo, queremos una mesa de trabajo técnica, comunidad sorda con Senadis, para compartir el trabajo, relacionarlo, vincularlo a los derechos humanos con la lengua de señas. Y ya hemos avisado muchas veces, cada año. Hasta la fecha van 9 avisos y la mesa técnica, casi nunca ha habido esta situación de una mesa técnica con el Senadis. Hemos avisado y el Senadis siempre dice estamos dispuestos a la mesa, pero nosotros queremos aprender, tenemos errores también que podemos mejorar y progresar y tener un buen proyecto de ley juntos. Tenemos que aprender de ustedes y después vamos a tener una actitud política. Hay muchos sordos que son representantes pero no saben cómo defender políticamente lo que saben, lo que quieren expresar. Ese es el problema que existe. Entonces, el Senadis debería decir, bueno, sí o no sé qué fue el director, ya cada 4 años, 5 años cambian los directores, pero el Senadis, como representa al Senadis, la persona X, debería asegurar esa mesa técnica de trabajo conjunto permanente con la comunidad sorda, asegurando sus derechos, y eso no se ha visto. Hay debilidad, entonces. Yo pido, por favor, ahora en adelante, que cambiemos la cultura política y también que la comunidad sorda se mejore en sus derechos y conozca más la institución también que se fortalezca de sordos. Además, ustedes saben que actualmente el Estado
obviamente es el idioma oficial del español, se habla en todo el país el español. Pero ¿qué pasa con los sordos que hacen proyectos financiables? ¿Cómo escriben el español si no es su lengua y no tienen acceso a la educación? ¿Por qué no se puede adaptar un proyecto en lengua de señas? Desde la lengua de señas, un proyecto, me pueden grabar en lengua de señas y puedo tener... Me pueden grabar en lengua de señas y puedo el servicio público ver el video en lengua de señas y ahí que tengan traductores, intérpretes para que puedan escribir el texto al español, y eso después del proceso se postula y se aclara si está bien la postulación y se envía timbrado y firmado por el representante legal. Que se pueda asegurar el español con este acceso de un traductor. Falta mucho en accesibilidad y reconocimiento de la lengua de señas, que estamos reconocidos, pero ojalá de aquí en adelante veamos el trabajo que pueda seguir progresando. Ojalá también que nosotros, como proyecto de ley, las instituciones entendamos nosotros qué estamos haciendo y trabajar en equipo. Si no está pasando, si el Estado lo hace solo, sin nosotros, yo no busco la discriminación aquí, pero que se busque mejorar el trabajo colaborativo en equipo entre Estado y comunidad sorda. Nosotros podemos equivocarnos como comunidad, pero queremos aprender y construir este trabajo. Ojalá en 1 o 2 años, y tendré un proyecto único, como mencionó Vianey, y parada con una hoja, un borrador para todos, un boletín, como la ley de discapacidad que existe sobre las ayudas técnicas de accesibilidad, rampas, audífonos, ¿verdad? En esa mirada, pero queremos una ley, ojalá, de personas sordas en la lengua de señas, con todos los ítems vinculados a esto y específicos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Cristian, muy amable por su exposición, muy completa. No sé acaso algún diputado o diputada quiera hacer. Yo solamente quisiera preguntarle a Senadi, ¿ustedes están pensando, a partir de lo que hemos escuchado, a partir de las mociones que se han presentado, poder hacer una ley más marco sobre esto, o qué es lo que están pensando? Porque yo creo que claramente las iniciativas, que me parecen muy positivas todas, por lo que uno ha escuchado aquí, ha visto, son bastante insuficientes para lo que ellos están planteando. Entonces, claramente ellos necesitan una ley específica para ellos. Y por consiguiente, los proyectos que están presentados aquí son interesantes, pero son soluciones parche para la realidad de ellos. Entonces, yo creo que es lo que corresponde, y por eso que pregunto si el Ejecutivo está pensando en hacer una iniciativa, un mensaje propiamente tal que recoja alguna de las proyectos de ley, más que nosotros entrar a legislar sobre cosas muy específicas que creo que pueden ser un avance, pero las expectativas de ellos son mucho más grandes que esas particularidades de esa iniciativa. Señor presidente, nosotros hoy día actualmente no tenemos en vista un proyecto de ley específico para la comunidad sorda. Sí estamos revisando y opinando respecto a todos los boletines que están hoy día en trámite, en algún tipo de trámite. Y efectivamente yo creo que esto es un avance, el estar escuchando a todos los actores. Hay varios actores más que falta todavía que ustedes puedan escuchar, porque hay distintas versiones. Lo que mencionaban recién, han habido mesas, por lo menos cuando yo estuve en la administración anterior, tuvimos una mesa de trabajo que fue bien activa, pero efectivamente siempre en general el gran problema ha sido que entre la propia comunidad sorda se coordinen y se pongan de acuerdo. Entiendo que esa mesa que nosotros dejamos operativa luego se disolvió, digamos, y no siguió operando. Y nosotros, como mencioné en la sesión anterior, efectivamente ahora vamos a volver a convocar a los distintos actores para al menos tomar acuerdo en ciertas cosas. Es muy difícil que se pongan de acuerdo absolutamente en todo, hay visiones bastante distintas en unas y otras organizaciones, pero al menos desde Senadi vamos a proponer algunos temas específicos que nos interesa llegar a algún acuerdo, y yo creo que de ese mismo trabajo debiera surgir si se necesita una ley marco para todo, o si es algo que se incorpora a la 20.422 como lo están planteando, porque lo mismo que hablaban de la lengua de señas, las comunicaciones, que también lo quieren abordar. Hoy día existe un reglamento, nosotros opinamos que de repente, más que crear una nueva legislación, a lo mejor es modificar ese reglamento y adaptarlo a las necesidades de hoy día. Entonces yo creo que hay que revisar todo el marco normativo y todas las propuestas que hay y ver cuáles en realidad ameritan a lo mejor hacer ciertas modificaciones. ¿Qué es lo que puede ser más rápido y más efectivo? En el fondo estamos tratando de buscar eso en conjunto con la propia comunidad.
Sí, porque yo, a partir de toda esta experiencia de escuchar a distintas organizaciones, a mí me parece que si vamos a abordar esta temática, abordémosla en su integridad, aunque nos demoremos un poquito más, pero yo creo que lo que ellos están esperando es una ley marco, más que hacerle parche a otras leyes. Y yo prefiero hacer un trabajo serio, responsable como comisión, y claramente necesitamos que el Ejecutivo sea como un aliado nuestro en esta iniciativa, porque creo que si nosotros entramos a legislar sobre las materias, que vuelvo a insistir, me parecen todas muy interesantes, pero creo que no están respondiendo a las expectativas que ellos tienen. Ellos valoran los proyectos que se han presentado, les parece un avance, pero claramente, desde mi punto de vista, es un avance bastante insuficiente para lo que ellos están pidiéndonos. Y creo que ha llegado el momento que la sociedad chilena y el Parlamento los escuche y tome en cuenta demandas históricas de ellos que no han sido acogidas durante mucho tiempo. Diputado Esteban, tiene la palabra. Sí, compartiendo lo que usted expresa, presidente, me parece que han sido bien contundentes las presentaciones que hemos tenido esta tarde, y además cuando ellos manifiestan conceptos como patrimonio cultural inmaterial, hay un patrimonio cultural de por medio, por lo tanto creo que es momento también de hacernos cargo de un marco legal también que tenga principios de ese orden. No obstante, revisar lo que se puede haber avanzado, van a aparecer otras aristas, que es posible que convoque también este marco legal, pero acá hay principios que comienzan a fundarse. Nos quedan escuchar también a otras organizaciones, pero ya hay un tronco y hay una línea común, y me parece que tomémonos el tiempo, pero hoy día sí respondamos ante las demandas que hay. Indudablemente que se hará la discusión que corresponda en la comisión, todo con la sala, ustedes también como ejecutivo, pero hay una línea común, hay principios y convicciones que han presentado a personas que ustedes ven, tienen experiencia en los temas, están preparados, yo diría que han profesionalizado bien sus posturas y la han humanizado, y en eso también nosotros creo que vamos a acelerar para que tampoco estemos eternamente discutiendo. Diputada Virginia, me ha solicitado la palabra. Lo último, bueno, felicitarlos a ellos por tener esa confianza de venirnos a ver a esta comisión, y bueno, nosotros, mi querido presidente, nos vamos a quedar con unos desafíos bastante importantes, tanto para las instituciones, las fundaciones que están aquí en este momento, como para nuestro país. Gracias. Por eso yo quisiera proponerles que nos queda solamente una organización pendiente para escuchar, que la escuchemos la próxima semana, y después de aquello nos quedemos un rato trabajando como comisión de manera de cómo vamos a abordar esta temática, porque yo creo que podemos hacer un aporte significativo en términos de poder enfrentar esto, y si contamos con el Ejecutivo como aliado en esta tarea, me parece bacanudo, ¿ya? Así que creo que esa deberá ser nuestra actitud frente a este desafío. Así que vengan con el ánimo la próxima sesión de pensar, porque a veces, mire, cuando uno piensa en leyes marco, a veces es mucho más acotado. Yo creo que ellos no nos están pidiendo una ley que tengan 1000 artículos ni 20 artículos, sino que una ley muy precisa y que aborde las cosas más requeridas por ellos. Y yo creo que eso no es difícil consensuarlo, no es difícil alcanzarlo. Yo creo que, pero un proyecto que esté bien acotado y que vea esto de una perspectiva mucho más amplia, que es lo que ellos nos están pidiendo, porque yo lo que he sentido en estas sesiones, ellos nos están reclamando, por favor, escúchennos alguna vez, por favor tomen en cuenta lo que nosotros necesitamos, y lo que nos están pidiendo, yo por lo menos por lo que he percibido en estas sesiones, no es mucho lo que nos están pidiendo, no es mucho, y creo que se nos presenta una oportunidad única de poder abordar esto de manera mucho más profunda. Vuelvo a insistir que las particularidades que pueda tener cada una de las iniciativas legislativas que han sido presentadas, que reitero, son muy valiosas, son un tremendo aporte, pero creo que a lo mejor esos proyectos son una luz para poder abordar esto de una manera mucho más amplia y mucho más integral. Así que
que aboquémonos en la próxima sesión, cómo vamos a abordar esto, y nosotros nos encantaría que el Ejecutivo fuera cómplice nuestro en esta labor. Sí, sí. Bien, muy bien. Se les reitera a cada uno de ustedes nuestros agradecimientos, nuestras felicitaciones, porque verdaderamente nos han dado más que una clase, nos han enseñado muchas cosas que a lo mejor nosotros no vimos, no escuchamos, no observamos, y ustedes nos han enseñado mucho en estas distintas sesiones que hemos tenido. Esperamos en el transcurso del tiempo que nos queda poder responder a las expectativas de ustedes. Así que muchas gracias una vez más por todo lo que ustedes nos han enseñado en las diferentes sesiones. Se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto. Thank you.